Preparándose para partir. Este es un sermón que fue pronunciado por el reverendo Carlos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, New Winton, Londres, en la noche del Día del Señor, 8 de octubre de 1865. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Me parece que la partida de Elías de este mundo, aunque por supuesto él no murió en absoluto, puede brindarnos un muy buen modelo del deceso de aquellos santos que, aunque son llevados de forma repentina, no carecen de algún aviso previo de que serán removidos de tal manera. Puede que haya algunos así aquí. Ustedes pueden saber que tienen una enfermedad que con toda probabilidad terminará de manera fatal y repentina. Otros de nosotros podemos no tener idea en este momento de que nos espera una muerte repentina y una gloria repentina. No retrocederíamos ante una muerte así si fuera la voluntad del Señor para nosotros. No, algunos de nosotros con gusto extenderíamos nuestras manos y nos aferraríamos a una forma tan feliz de partir. Siempre nos ha parecido la manera preferible de dejar este mundo, no estar enfermos e incapacitados por mucho tiempo, siendo una carga para quienes nos cuidan y un momento para nosotros mismos, sino cerrar de repente los ojos a la tierra y abrirlos a los esplendores del cielo. Morir así sería, pensamos, una forma bendita de descansar de nuestras labores y entrar en la presencia de nuestro Señor. Primero, tomando el caso de Elías como guía, nos proponemos esta noche decir unas pocas palabras y que Dios las haga para edificación sobre prepararnos para nuestra partida, la cual está realmente tan cerca que ya es hora de que empecemos a hablar de ello. Está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Para aquellos de ustedes que han pasado los 50, 60 o 70 años de edad, debe por necesidad de estar muy cerca. Para otros de nosotros que estamos en la flor de la vida, no está muy lejos, pues supongo que todos somos conscientes de que el tiempo vuela más rápido para nosotros ahora de lo que jamás lo hizo. Los años de nuestra juventud parecen haber sido el doble de largos de lo que son los años ahora que somos adultos. Fue apenas ayer que los brotes comenzaron a hincharse y abrirse, y ahora las hojas están empezando a caer y pronto estaremos esperando ver al viejo invierno tomar su lugar habitual. Los años pasan tan rápido que no podemos ver los meses que, por así decirlo, forman los radios de la rueda. Todo viaja tan velozmente que su eje se calienta por la velocidad. Volamos como sobre la poderosa ala de un águila, rápidamente hacia la eternidad. Hablemos entonces de prepararnos para morir. Es lo más importante que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo pronto, así que hablemos y pensemos un poco en ello. ¿Y qué deberíamos hacer cuando nos preparamos para morir? Bueno, podemos pasar un poco de tiempo despidiéndonos. Tenemos algunos amigos que nos han sido muy queridos y casi podemos empezar a decirles adiós. Cuando sentimos que la muerte realmente se acerca, podemos dedicar un momento para decirle a un amigo: te ruego ahora que me dejes. Habrá algunos que, como Eliseo con Elías, han estado con nosotros durante la vida y que no nos dejarán hasta el último momento de la muerte. Sin embargo, ante la perspectiva de nuestra partida, debemos aprender a sostener todas las cosas con mano suelta. ¿Por qué debería aferrarme tan fuertemente a aquello que la muerte debe arrebatarme y me arrebatará? ¿Por qué debería poner mis afectos tan ardientemente en algo perecedero que se desvanecerá ante mis ojos? No puedo llevarlo cuando se ha llamado a irme.
Ay, es cierto, seres queridos que no nos dejarán, sino que vivirán en nuestros corazones y nos permitirán vivir en los suyos hasta que llegue la última hora y aún más tiempo. Pero debemos empezar incluso ahora a prepararnos para nuestra partida recordándoles y recordándonos a nosotros mismos igualmente que estas amistades deben romperse, que estas uniones deben cortarse, al menos por una temporada, aunque tengamos la esperanza de volver a disfrutarlas al otro lado del Jordán. Lo siguiente que deberíamos hacer, y que me parece aún más importante, es ir y ocuparnos de nuestro trabajo. Si tenemos el presentimiento de que nos vamos a casa, pongamos nuestra casa en orden. ¿Qué hizo Elías? Fue a las 2 escuelas que había fundado en Betel y en Jericó, de las cuales era su instructor principal, y se dirigió a los jóvenes, una vez más antes de ser llevado lejos de ellos. Me habría gustado ser un estudiante allí para escuchar la última conferencia del profesor. Les aseguro que no fue una conferencia común. No hubo nada en ella que fuera seco, polvoriento, muerto o aburrido. Oh amigos, me parece escuchar al profeta encargándoles ante Dios y ante sus santos ángeles que reprendieran el pecado de la época en la que vivían. Fui a la cima del Carmelo, diría él, y los profetas de Baal se reunieron a mi alrededor y me burlé de ellos diciéndoles: derramé sarcasmo sobre sus cabezas. Les dije acerca de Baal: clamad en voz alta porque Dios es. Y mientras se cortaban con cuchillos y con lancetas, me burlé nuevamente y les dije: tal vez se está casando o duerme y hay que despertarle con gritos más fuertes. Me burlé de verlo saltar sobre el altar y luego, cuando doblé mis rodillas y clamé para que cayera fuego del cielo, esos mismos cielos que mi fe habían cerrado para que no cayera lluvia sobre la tierra pecadora de los israelitas, ahora arrojaron fuego a mi palabra. Y luego tomé a los profetas de Baal. No dejé escapar a ninguno de ellos. Los maté junto al arroyo de Sisón e hice que el arroyo se tiñera de rojo con su sangre, porque había extraviado al pueblo de Dios y habían desafiado el nombre del Altísimo. Ahora, jóvenes, dijo, sean fieles hasta la muerte. Vayan y enseñen al pueblo, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. Derriben sus ídolos, exalten a Jehová y hablen ustedes como hombres enviados por él. Ustedes, queridos amigos, no están llamados a enseñar a sus estudiantes como yo, así que hablo con sincera empatía cuando digo que junto al morir en el púlpito, la cosa que elegiría sería morir entre aquellos hermanos a quienes a menudo busco animar a la fidelidad de la causa del Maestro. Pero ustedes bien pueden desear que antes de partir todas sus diversas obras sean revisadas. Maestros de escuela dominical, llamen a sus niños, que sus palabras hacia ellos sean las de hombres y mujeres moribundos. Ustedes que pueden dirigir y dirigen nuestras clases bíblicas, queridos y honrados hermanos y hermanas, hay muchas almas encomendadas constantemente a su cuidado. Límpiense de la sangre de ellos para que puedan ir a sus camas esta noche y todas las noches, como si estuvieran yendo a su tumba, y sientan que se quedaron dormidos en esa cama de la manera en que desearían quedarse dormidos cuando tenga que llegar su última hora de sueño. Veamos cada uno de nosotros las diversas obras que tenemos entre manos para no dejar nada fuera de lugar. ¿Hay alguna alma a la que deberíamos haberle hablado y con la que aún no hemos abogado por el Maestro? Hagámoslo ahora. ¿Hay algún campo de utilidad que deberíamos haber arado y la reja del arado todavía yace oxidada en el surco? Vayamos y empecemos a arar esta misma noche, o al menos cuando haya salido el sol de mañana. Tenemos tan poco tiempo de vida, vivamos como hombres moribundos. A cierta señora que se alojaba en la parroquia de aquel devoto ministro, el señor Cecil,
Él le pidió que se hiciera cargo de un trabajo en particular. Ella le respondió: mi querido señor, me alegraría mucho hacerlo, pero no estoy segura de estar en la parroquia más de 3 meses. Ah, dijo él, yo no estoy seguro de estar en la parroquia 3 horas y sin embargo sigo adelante con mi deber y le ruego a usted, señora, que siga adelante con el suyo. Miremos nuestro tiempo no como si tuviéramos mucho, sino como si tuviéramos muy poco. Besa le dijo a su escriba, mientras estaba traduciendo el Evangelio de Juan: escribe rápido porque me estoy muriendo. Luego, cuando llegó al último versículo, dijo: ahora cierra el libro y déjame solo un minuto, y se recostó y entró en la gloria. Trabajen duro, la vela casi se ha consumido y aún no ha terminado esa prenda. Trabajen duro, porque no tienen otra vela para encender cuando ella se haya ido. Cuando Elías se despidió de Eliseo y se dirigió a los estudiantes, lo siguiente fue cruzar el Jordán. Con su mano golpeó las aguas y pasó a través de ellas. Y luego, por así decirlo, lo separaron de todo el mundo excepto de Eliseo. Creo que me gustaría, si pudiera ser avisado del día de mi muerte, alejarme del mundo a solas. ¿Qué necesidad tiene un hombre moribundo de negocios? Un hombre que tiene que morir necesita cerrar el libro de contabilidad y mantener abierto ese libro bendito que será como la vara y el cayado de Dios, para consolarlo en el valle de sombra de muerte. Es una circunstancia feliz para algunos de mis amigos, a quienes miro casi con envidia, que han terminado las actividades de la vida antes de la muerte y ahora tienen una pequeña temporada en la que, por así decirlo, han llegado al borde del Jordán y están descansando, excepto que están haciendo la obra del Señor diligentemente, descansando del mundo y preparándose para entrar en la gloria. John Bunyan describe gráficamente este estado cuando nos habla de lo que él llama el país de Beulah, cuyo aire era muy dulce y agradable. Y puesto que el camino pasaba directamente por allí, los peregrinos se consolaban allí por una temporada. Sí, aquí escuchaban continuamente el canto de los pájaros y veían aparecer las flores en la tierra todos los días y escuchaban la voz de la tórtola en la tierra. En este país el sol brilla de día y de noche, por lo tanto, este estaba más allá del valle de sombra de muerte y también fuera del alcance del gigante desesperación. Tampoco desde este lugar podrían siquiera ver el castillo de la duda. Aquí estaban a la vista de la ciudad a la que iban. También aquí se encontraron con algunos de los habitantes de la misma. Porque en esa tierra los seres resplandecientes caminaban comúnmente porque estaba en las fronteras del cielo. Ellos escuchaban la melodía de las esferas superiores mientras todavía estaban aquí abajo. Este es un final bendito para nuestra vida terrenal. ¿No lo indicó el profeta cuando dijo: y en el tiempo de la tarde habrá luz? Cuando ustedes han llegado a casa del trabajo últimamente, ¿cómo han disfrutado de esas espléndidas tardes que hemos estado teniendo? Tan hermosas, tan tranquilas, tan brillantes. Ustedes saben que el día debe morir y que el rocío lloraría su caída. Pero sus horas de agonía fueron tan agradables. No hubo calor del sol para asarlos, ni polvo ni torbellino de preocupaciones para molestarlos. La tarde parecía una hermosa preparación para ir a sus camas. Bueno, si uno pudiera elegir, le gustaría tener una temporada exactamente así. Y aunque pocas canas en las cabezas de algunos de nosotros haya, no estoy del todo seguro de que no podríamos comenzar en este tiempo feliz antes de que lo hace la mayoría de la gente. No me refiero a dejar a un lado el trabajo, sino a dejar a un lado la incredulidad. No a renunciar a la labor, sino a renunciar a la preocupación agobiante. ¿Por qué debería mortificarme y preocuparme cuando soy joven más que cuando soy viejo? El Dios de mi padre es Dios y el que hará que la tierra sea como Beulah, para mí cuando llegue el momento de morir, puede hacerlo así incluso ahora si tan solo tengo esa confianza infantil que puede cantar. Todos mis tiempos están en tu mano,
todos los eventos a tu mandato. Imiten al pajarito de Lutero que solía sentarse en el árbol y cantarle a él. Nadie más podía interpretar sus notas o decir lo que decía, pero a Lutero le cantaba: Mortal, cesa de preocupaciones y penas, Dios provee para el mañana. Elías nos enseña otra cosa con la cual podemos prepararnos para nuestra partida. Le dijo a su amigo Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Rápido, entonces, hermano. Rápido, si tienes algo que puedas hacer algo por tus amigos, hazlo ahora. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si no les preguntas a tus amigos qué debes hacer, piensa en lo que puedes hacer por ellos. Madre, ¿te gustaría orar con ese querido hijo tuyo? Entonces hazlo pronto, porque la hora de tu partida está cerca. Amigo, ¿te gustaría hacer una buena acción a ese hermano que está luchando? Entonces hazlo pronto, porque puede que mañana ya no estés. ¿Has pensado en algo que te gustaría hacer por la causa de Cristo? Quizás hay un pueblo desamparado donde te gustaría que se predicara el Evangelio y quieres hacer alguna provisión para ello, entonces hazlo pronto. Hazlo pronto, o la resolución tal vez nunca logre madurar en acción. ¿Cuántos bebés que podrían haber crecido para ser gigantes espirituales han sido estrangulados por nuestra procrastinación? Acunas a la pequeña criatura de la resolución, pero rara vez crece para convertirse en el hombre de acción práctica. Ponte a ello ahora. No puedes ayudar a tu amigo cuando ya has subido en tus carros de fuego. Así que ayúdalo ahora y deja que él te diga qué debes hacer por él. Luego noten que Elías y Eliseo iban hablando mientras caminaban, y manteniéndolo común el uno con el otro. El viejo obispo Hall dice que deben haber estado hablando de temas muy solemnes y celestiales, o de lo contrario uno pensaría que habrían estado de rodillas orando en lugar de hablando. Pero él agrega muy acertadamente que a veces la meditación es mejor y a veces la conversación. Así fue en el caso de ellos. Elías tenía mucho que decirle a Eliseo. Estaba a punto de dejar el estado y la iglesia en tiempos muy peligrosos. Así que le habló rápido al hombre que iba a llevar la carga y el calor del día, y derramó todo el caso en sus oídos, y sin duda Eliseo le hizo muchas preguntas y fue informado por él sobre muchos puntos complicados. Y así, yendo ellos y hablando, que nuestra conversación sea siempre como la de ellos, y entonces será bueno morir hablando. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Hermanos y hermanas, digo y me temo que bien puedo decirlo con lágrimas, que gran parte de nuestra conversación no sería apta para que Dios la escuche. Y aunque Él sí la escucha, no sería apropiado que Él escribiera un libro de memorias al respecto, porque sería mucho mejor que fuera borrada. O cuando llegue la última hora solemne, que seamos encontrados envueltos en alta meditación, entonando alabanzas a nuestro gran Creador. O de lo contrario, conversando con nuestros hermanos y hermanas aquí abajo, para que podamos ir de la comunión de la iglesia militante a la de la iglesia triunfante, y apartar nuestros labios de los oídos humanos para empezar a hablar a oídos inmortales ante el trono estrellado. Estos son los diferentes métodos mediante los cuales podemos prepararnos para morir. Algunas personas, cuando se imaginan que van a morir, piensan que lo único que pueden hacer para prepararse para la muerte es mandar a llamar al pastor, tomar el sacramento, como lo llaman, subir a su carro, no ver a nadie y correr las cortinas. La mejor manera de morir para un cristiano es el cumplimiento de su deber. Si yo fuera soldado, creo que preferiría morir en la batalla en la hora de la victoria que morir en las trincheras sin hacer nada, pudriéndome en la ociosidad por falta de trabajo que hacer. Sigamos adelante y que se diga de nosotros cuando nos hayamos ido, que Él, su cuerpo junto con su cargo, rindió y cesó a la vez de trabajar y de vivir. Así fue con Elías, y que así sea con nosotros. Segundo, esta partida de Elías me parece en cierta medida simbólica de la muerte de los creyentes.
Fue repentina aunque esperada. Estaban hablando y justo en medio de una oración, tal vez fueron separados. No hubo ruidos porque las ruedas de aquel carro no se movían sobre la tierra, pero su resplandor brilló alrededor de ellos. Miraron hacia atrás y vieron corceles extraños, cuyos ojos relampagueaban con llamas y cuyos cuellos estaban revestidos de truenos. Y detrás de ellos había un carro más brillante que el carro de oro en el que viajaban los césares, porque era un carro de fuego. Y Elías supo que era uno de los carros de Dios, que son 20,000, que él había enviado para llevar a su siervo favorito a los palacios de marfil, donde el rey mismo habita. Fue repentino, la separación ocurrió en un momento, y supongo que la muerte por lo general es repentina. Aunque las personas puedan estar, como decimos, agonizando por mucho tiempo, el momento real de la partida llega de repente. El cuenco se rompe con estrépito y el cordón de plata se suelta. La cadena se rompe y el águila se eleva para habitar en el sol. ¡Qué terrible! Un carro de fuego y caballos de fuego, incluso para un cristiano. La muerte no es un ser suave y delicado. Morir no es un juego de niños. Hablamos de ella como un sueño, pero no es un sueño como el de aquel jovencito cuando se acuesta sobre la orilla soleada para despertar de nuevo. Hay solemnidades al respecto. Hay caballos y carros, hasta aquí hay consuelo. Pero todos son de fuego y el que los ve necesita tener los ojos de Elías, o tal vez los suyos propios parpadearán. Elías había visto fuego antes. Lo había hecho descender del cielo sobre sus enemigos. Lo había hecho descender del cielo sobre su sacrificio. Había visto el fuego destellar sobre él en Horeb. Entonces todo el cielo brillaba con capas de llamas bifurcadas, pero el Señor no estaba en aquel fuego como lo estaba en este. Aquel que había mirado aquel fuego anterior y no había temido, podía soportar mirar a los caballos y carros de fuego que Dios había enviado. Aunque terrible, cuán triunfante, oh, qué esplendor ascender al cielo en un carro. Ningún viajero a pie, vadeando a través de la corriente del Jordán y subiendo, chorreando agua en la otra orilla para ser recibido por los seres resplandecientes. Ningún viajero a pie, vadeando a través de la corriente del Jordán y subiendo, chorreando agua en la otra orilla para ser recibido por los seres resplandecientes. Eso es brillante y glorioso. El buen soñador de la cárcel de Bedford soñó bien cuando soñó eso, pero esto es aún más triunfante: subir al carro, ponerse de pie y ascender hasta el trono de Dios, arrastrado hacia allá por caballos de fuego. A muy pocos se les concede tener esta experiencia y, sin embargo, ¿qué estoy diciendo? ¿Acaso no tenemos todos la misma experiencia? ¿No la tendremos todos cuando a la imagen de Cristo Jesús ascendamos con Él a nuestro descanso eterno? Sí, Él vendrá otra vez y todo su pueblo con Él. Y si Jesús cabalgara sobre el caballo blanco de la victoria, sus santos también cabalgarán sobre caballos blancos y entrarán por las puertas a la ciudad en medio de aclamaciones resonantes. Sí, morir es un triunfo para el cristiano. Me parece que fue un acto de fe por parte de Elías subir a aquel carro de fuego, y podemos decir de él lo mismo que se dijo de Enoc. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Sí, los caballos de fuego y los carros de fuego no son una mala imagen de la partida de los benditos cuando son llamados a entrar en el gozo de su Señor. En cuanto a nosotros, todavía no hemos llegado al cielo. Nuestro turno no ha llegado, aunque estamos listos para decir: oh, que ahora pudiéramos aferrarnos a nuestro guía. Oh, que lo peor ya hubiera pasado. Ven, Señor de los ejércitos, divide las olas y llévanos a todos a tierra en el cielo. Tercero, pero mientras nos quedamos atrás, preguntémonos: ¿qué deberíamos hacer nosotros que hemos visto a alguien morir así? Si hemos perdido esposa, esposo, hijo o amigo de esta manera repentina, ¿qué deberíamos hacer?
Ustedes ven lo que hizo Eliseo. Primero que todo, él rasgó sus vestidos, que era la forma oriental de mostrar su dolor. Bueno, ustedes pueden llorar porque Jesús lloró. No piensen que hay algún pecado en llorar por los amigos que han partido, porque el Señor nunca nos niega esos sentimientos humanos que no son más bien bondadosos que viciosos, Si hubiera habido muerte antes de la caída, podría imaginar incluso al perfecto Adán llorando por la pérdida de Eva. No, él no habría sido un hombre perfecto si hubiera podido perder a su cónyuge y no haber llorado. Jesús lloró. Lo consideramos aún más como Jesús porque lloró, y ustedes no podrían ser como Jesús a menos que lloraran también. El Evangelio no nos hace estoicos, nos hace cristianos. Aún así, ustedes deben recordar que hay una moderación en el dolor. Tenía razón aquel cuáquero que cuando vio a una señora afligiéndose en el sofá aproximadamente un año después de la muerte de su esposo, todavía albergando dolor sin una muestra de resignación, le dijo: «Señora, veo que usted todavía no ha perdonado a Dios. A veces el dolor no es un sentimiento sagrado, sino solo un murmullo de rebelión contra el Altísimo». Sí, ustedes pueden rasgar sus vestiduras y si lo desean pueden hacer un poco más. Eliseo no solo rasgó sus vestiduras, sino que clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y al hacer esto elogió a su amigo fallecido. Parecía decir: él ha sido un padre para mí. He perdido a alguien que fue muy tierno conmigo, alguien que me capacitó, me cuidó y me crió como un padre. Oh, hablen bien de los difuntos. No necesitan guardarse sus amables palabras sobre sus amigos fallecidos. Hablamos bastante poco de lo bueno que hay en nosotros mientras estamos vivos. Desearía que a veces dijéramos un poco más, no a modo de adulación, sino a modo de elogio que pudieran animar a los espíritus deprimidos y agobiados. Pero no deben temer hablar de manera halagadora, como para hacer daño a los muertos que han ido a la gloria, porque a ellos no les hará daño lo que ustedes digan. Si aquellos que han partido fueron valiosos para la Iglesia de Dios, ustedes pueden decir de ellos: carro de Israel y su caballería. Ustedes pueden preguntarse: ¿quién guiará ahora a la Iglesia? Pueden cuestionarse cómo seguirán las cosas. ¿Quiénes serán los caballos que arrastrarán el carro? ¿O dónde estará ahora el carro en el que los espíritus cansados puedan viajar? Sí, ustedes pueden tanto llorar como elogiar. Lloren bien y hablen bien, pero entonces, ¿qué sigue? No se queden ahí parados perdiendo el tiempo. No se detengan ahí dejando que sus ojos no vean nada. Miren, hay algo cayendo. ¿Qué es eso que está cayendo del cielo? No es ningún meteoro. Los ojos de Eliseo están fijos en ello. Descubre que es el viejo manto que el profeta solía echarse sobre los hombros y lo recoge con alegría. Y nuestros amigos que se han ido de nuestro lado también han dejado sus mantos. ¿Qué son estos mantos? A veces los hombres buenos dejan sus libros y sermones. Cuando se pronunció este discurso en octubre de 1865, el predicador apenas podría haber imaginado que dejaría tras de sí tantos libros y sermones como lo hizo cuando fue llamado a casa, en enero de 1892. Y nunca le habría parecido posible que casi 17 años después de su propia traslación al cielo, las ediciones semanales del púlpito del Tabernáculo Metropolitano aún continuarían, con la perspectiva de seguir continuando por muchos años más. Atrás de ellos, pero todas las personas cristianas dejan sus buenos ejemplos. Ahora, no se queden parados llorando hasta que olviden la bondad de los difuntos, sino vayan y tomen sus mantos. ¿Fueron ellos fervientes? Sean ustedes fervientes. ¿Fueron humildes? Sean ustedes humildes. ¿Fueron dados a la oración? Sean ustedes dados a la oración, y así en cada caso usarán su manto. Han dejado su ejemplo para que ustedes lo sigan.
No se han ido para que ustedes lo reverencien de manera supersticiosa, sino que han partido para que ustedes los imiten fervientemente. En la medida en que ellos siguieron a Cristo, síganlo ustedes y así usen su manto. Y cuando tengan su manto, no pierdan más tiempo precioso en lamentos por ellos, pónganse a trabajar. Hay un río en camino. ¿Y qué? Bueno, vayan al Jordán como hizo el profeta Eliseo e intenten cruzarlo. No digan dónde está Elías, sino dónde está Jehová, el Dios de Elías. Elías se ha ido, pero su Dios no. Elías se ha marchado, pero Jehová sigue presente. Ahora bien, cristianos, ustedes tienen que retomar la obra de los difuntos, retomarla en la fuerza del mismo Dios que los hizo poderosos y esforzarse por hacer las mismas obras que ellos hicieron. Si ellos dividieron el Jordán, dividan ustedes el Jordán. Tienen su ejemplo para mostrarles cómo hacerlo, y su Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pregúntense ahora, ¿a dónde fue Eliseo después de haber dividido el Jordán? ¿Acaso fue a buscar a Elías en algún vasto desierto? ¿En alguna contigüidad ilimitada de sombra donde el rumor de pérdidas y de muerte nunca pudiera alcanzarlo? Él no hizo eso. Fue directamente al lugar donde Elías solía ser la cabeza de la escuela y allí retomó el trabajo de Elías. Si yo fuera un soldado con el coraje como armadura de mi mente y el valor para la empresa de mi vida, un soldado de esa clase que Baxter describe como aquellos que llevan su vida en sus manos y la gracia de Dios en sus corazones. Entonces, seguramente cuando viera caer a un hombre justo frente a mí, daría un paso al frente y ocuparía su lugar. Eso es lo que ustedes deberían hacer. Si hay un hombre bueno que ha muerto, llenen el vacío. Si hay un santo que ha partido, sean ustedes, por así decirlo, bautizados por los muertos. Busquen tener la bendición de Dios sobre ustedes para que puedan tener una doble porción de su espíritu y puedan ser capaces de ocupar el lugar en las filas o en el consejo que ha dejado vacante al que se fue. Su asunto no está en el cuarto de luto, sino en el campo de servicio. Hay trabajo por hacer, así que levántese y háganlo. Esa fue una acción valiente en la vida de Richard Colvin, en la época en que toda su alma estaba absorta en el tema del libre comercio y la ruptura de las cadenas del comercio. La joven esposa de su amigo, John Bright, murió y Cobden fue a verlo y le dijo: «Ahora, Bright, has perdido a tu esposa y sanaremos tu dolor peleando la batalla de la nación». Y la cosa fue, de hecho, hecha de manera muy buena y valiente. Si han perdido a un amigo querido, sanen su dolor entregándose más fervientemente que nunca a la causa de Dios y a la propagación de la verdad de Dios tal como es en Jesús. No hay nada como la actividad, nada como tener las manos ocupadas para mantener el corazón brillante y el alma feliz. Ustedes son perezosos. Ustedes que no tienen nada que hacer se quejan, se enfurecen y se rebelan en lugar de pelear por su Señor. Pero si tan solo subieran al socorro de Jehová contra los fuertes y llevaran sus cargas, Él los ayudaría a llevar las suyas. Y el dolor que ahora parece como un cuchillo en sus huesos sería como una espuela para su actividad. Juré, dijo alguien, que me vengaría de la muerte por todo el daño que me habían hecho, y así la golpeé a diestra y siniestra con la espada del fuego del Espíritu, que es la palabra de Dios. Prediqué la inmortalidad que hay en Cristo Jesús, y así me vengué de la muerte y sentí que la había conquistado. Así hagan ustedes, vayan y sirvan a su maestro, y aunque Elías parta, ustedes ocuparán su lugar y la caballería y los carros de Dios no faltarán. Y ahora, queridos amigos, al despedirnos por esta noche es apropiado que digamos adiós por esta noche hasta que nos volvamos a encontrar en la mañana. Pero a veces esta despedida puede ser muy significativa y por lo tanto digamos adiós con el pensamiento de que algunos de nosotros quizás nunca nos volvamos a mirar a la cara. Espero que podamos decir verdaderamente adiós y entonces nos encontraremos en la mañana cuando la noche haya terminado y los rocíos de la muerte ya no caigan más. Cuando la helada escarcha de la medianoche se haya derretido por completo ante el sol naciente de la inmortalidad. Sí, nos encontraremos,
Nos encontraremos para no separarnos más. Haremos una cita ahora para encontrarnos entonces donde nuestros corazones en fe a menudo se han encontrado antes, en el trono de aquel que nos ha lavado en su sangre y nos ha emblanquecido, y así a Dios hasta la mañana. Pero, ¿qué hay de algunos de ustedes? Ustedes no pueden hacer tal cita para encontrarnos allí, porque su camino no es ese, no con caballos de fuego hacia el cielo, sino con carros de llamas hacia el infierno. Abajo, 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 para siempre hacia las profundidades del dolor. No nos atrevemos a decir que los encontraremos allí. Si van a ir allí, deben ir solos. Si van a perecer, deben perecer por sí mismos. Si van a vivir y morir sin un Salvador, no pueden esperar que sus amigos los acompañen a ese lúgubre mundo de aflicción. Pero, ¿por qué van? ¿Por qué van? Oh viajeros solitarios, ¿a dónde que no querrían que fueran sus compañeros? No querrían ver a sus hijos condenados. Permítanme decir la palabra con solemne reverencia. No querrían ver a sus hijos condenados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deberían condenarse ustedes mismos de esa manera? ¿Pero tiene que ser así?, preguntan ustedes. No, pecadores, no hay ningún tiene que ser para eso. Allí cuelga mi Maestro, el Redentor crucificado, y si ustedes lo miran a Él, habrá otro. Tiene que ser para ustedes, a saber que tienen que ser salvos. El camino al cielo es por la cruz del Calvario. Cristo Jesús marca el camino a la gloria con las gotas carmesíes de sangre que fluyeron de sus manos y pies traspasados. Confíen en Jesús, confíen en Él por completo, confíen en Él ahora, confíen en Él para siempre, y entonces nos encontraremos de nuevo en la mañana, y así que buenas noches y amén. Preparándose para partir. Este es un sermón pronunciado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, 8 de octubre de 1865. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 11.